Bueno, ahora tenemos 4 tardes en la epístola a los Filipenses. Así que, ¿por qué no abren su Biblia de inmediato y me permiten leerles el primer capítulo? Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Noten la dirección, en Cristo Jesús, en Filipos, junto con los obispos y los diáconos. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que les recuerdo en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con gozo por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que quien comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que sienta esto por ustedes, ya que lo llevo en mi corazón. Porque ya sea que esté en prisiones o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes comparten conmigo la gracia de Dios. Dios puede dar testimonio de cuánto los anhelo a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que su amor abunde cada vez más en conocimiento y en profundidad de entendimiento, para que puedan discernir lo que es mejor y ser puros e irreprensibles hasta el día de Jesucristo, llenos del fruto de justicia que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido realmente ha servido para el avance del Evangelio. Toda la guardia del palacio ha tenido claro, y a todos los demás, que estoy en cadenas por Cristo. Debido a mis cadenas, la mayoría de los hermanos en el Señor han sido animados a hablar la palabra de Dios con más valentía y sin temor. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros por buena voluntad. Estos últimos lo hacen con amor, sabiendo que estoy aquí para la defensa del Evangelio. Los primeros predican a Cristo por ambición egoísta, no con sinceridad, suponiendo que pueden causarme problemas mientras estoy encadenado. ¿Pero qué importa? Lo que importa es que en todos los sentidos, en todos los caminos, ya sea por motivos falsos o verdaderos, Cristo es predicado. Y por eso me regocijo. Sí, y seguiré regocijándome, porque sé que gracias a sus oraciones y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo, lo que me ha sucedido resultará en mi liberación. Espero con ansias no ser avergonzado en absoluto, sino tener la valentía suficiente para que ahora, como siempre, Cristo sea exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Porque para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Si sigo viviendo en el cuerpo, esto significará un trabajo fructífero para mí. ¿Pero qué voy a elegir? No lo sé. Estoy dividido entre ambas opciones. Deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero es necesario para ustedes que permanezcan en el cuerpo. Y estoy convencido de esto. Sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que al estar de nuevo con ustedes, su gozo en Cristo Jesús se desborde por mi causa. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y ya sea que para verlos o solo tenga noticias de ustedes en mi ausencia, sabré que se mantienen firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, sin ser intimidados en absoluto por quienes se oponen a ustedes. Esto es una señal para ellos de que serán destruidos, pero de que ustedes serán salvos, y eso por Dios, porque se les ha concedido por Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, ya que están pasando por la misma lucha que vieron que yo tuve y que ahora aquí sigo teniendo.
Hace unos años, un arqueólogo irrumpió en una tumba en el norte de Grecia y descubrió un tesoro de una cantidad de oro y vasijas y adornos y muebles de oro y plata. Era solo superado por la tumba de Tutankamón, y me temo que esta tumba eclipsó a esta. Pero era solo superada por esa. Habían descubierto la tumba de un rey. El rey era Filipos. Y ahora se han encontrado y excavado las ruinas de la ciudad de Filipos. Está alrededor de esa tumba. Felipe de Macedonia fue el padre de Alejandro Magno y de hecho contrató a Aristóteles como tutor de su hijo Alejandro. Fue el rey Felipe o Filipo que eligió este lugar para su capital, y lo hizo con mucho cuidado. Y es importante para comprender la carta. Permítanme mostrarles un poco. Un vistazo de Filipos. Póngame la primera transparencia, por favor. Es un lugar hermoso en un valle rodeado de montañas, pero es muy importante entender por qué Filipos estaba ahí. Esa es una imagen de la Filipos moderna con las ruinas en la ciudad que Pablo visitó en primer plano. Un lugar hermoso. Ahora bien, ¿por qué está ahí? Quiero que usen su imaginación mientras les dibujo un mapa. Desde el mar Adriático hasta el mar Negro hay una línea montañosa. Es una barrera entre el continente europeo y el continente asiático. Solo hay un paso en esa cordillera por donde un río la atraviesa. Y ese es el paso donde se construyó Filipos. Ese es estratégico. Cualquiera que controlara ese paso, controlaba el tráfico entre Europa y Asia. No es de extrañar entonces que los romanos lo tuvieran en la mira y dijeran vamos a tener una colonia ahí y controlar el mundo a través de ese pequeño paso. Y los romanos también construyeron una autopista o una calzada romana, que es prácticamente lo mismo, a lo largo de la cordillera de este a oeste para unir esos dos continentes. De modo que se tuviera una especie de cruce de caminos, una brecha de norte a sur y un camino de oeste a este, la vía ignaciana. Así que quien controlara allí podría controlar toda la zona. Era estratégicamente vital. Y no es de extrañar que algunas de las mayores batallas de la historia ocurrieran ahí. Fue precisamente en esa brecha donde Bruto y Casio fueron derrotados por Antonio. Fue precisamente en esa brecha donde Antonio y Cleopatra fueron derrotados. Aquí era donde se encontraban los ejércitos. Esta era la encrucijada vital que había que defender. Y así los romanos la convirtieron en una colonia. Era un poco de Roma, lejos de Roma. Ley romana, vestimenta romana, comida romana, cultura romana, entretenimiento romano. Todo estaba ahí. Era una colonia de Roma. Alguien más tenía la vista puesta en ese centro estratégico. Y esa otra persona era Dios mismo. Y Dios lo quería para una colonia del cielo, que es precisamente como Pablo lo llama en la carta de los Filipenses. Dios vio la estrategia y necesitaba a un hombre que fuera a plantar una iglesia ahí. Y tenía el hombre preciso, un judío pequeño, calvo, de piernas arqueadas y cejas que se juntaban en el medio, según una descripción que tenemos. Y esa fue la elección de Dios para ser el colonizador de este centro estratégico. Solo había un inconveniente. Este pequeño judío estaba demasiado ocupado dirigiendo cruzadas en medio de lo que ahora se llama Turquía. Y estaba empeñado en evangelizar toda la península que ahora se llama Turquía. Así que Dios tuvo que intervenir y cambiar sus planes. Y Pablo dijo, vamos a hacer una cruzada por una nación. Dijo, no, Pablo. Así que Pablo continuó y dijo, bueno, vamos a hacer una cruzada en Bitinia. Y Dios dijo, no. Y Dios dijo, lo estaba guiando en una especie de zigzag. Y me parece que Dios puede guiarte con mucha más facilidad cuando estás en movimiento que cuando estás quieto. Es mucho más fácil conducir un coche en movimiento que girar el volante de uno estático. Y Pablo no se quedó esperando la guía. Se dedicó a su trabajo y dejó que el Señor le cerrara las puertas en la cara. Y el Señor lo condujo en zigzag hasta la costa de Troas. Y pensó, bueno, ¿a dónde voy ahora? He llegado al mar y esa noche tuve un sueño.
Y un hombre de Macedonia le dijo, ven, ayúdanos. Así fue como el Evangelio de Jesucristo llegó a Europa. Y durante siglos, Europa ha sido el continente más cristianizado del mundo. Ahora es uno de los más impíos, pero durante siglos fue uno de los más cristianos. Y este fue el punto en el que el cristianismo llegó a Europa. Y esta ciudad crucial en la brecha entre las montañas, en esa carretera principal de oeste a este, esta ciudad crucial a la que llegó Pablo, ni siquiera se detuvo en Neápolis, en la costa. Siguió recto por el camino, porque la estrategia de Pablo era ir a la ciudad clave, establecer ahí una colonia celestial y dejar que la evangelizaran el vecindario, los demás. Así que se dirigió directamente a Filipos. Y solía comenzar con una sinagoga. Pero no había ninguna. Se necesitaban 12 hombres para poder tener una sinagoga. Así que encontró una reunión de oración judía de mujeres dirigida por una empresaria llamada Lidia. Y ella ni siquiera era judía, pero era lo que se llama una prosélita, ya convertida. Y había empezado esta reunión de oración para mujeres al costado del río. Así que la primera iglesia comenzó con un grupo de oración de mujeres en Europa. Durante los siguientes días, Pablo fue seguido constantemente por una vidente. Y él la soportó durante 3 días y no dejaba de gritarle a Pablo y a su compañero, estos hombres han venido del Dios vivo y predican la verdad. Uno pensaría que era buena publicidad y que todo lo que decía era cierto. Pero de hecho, cuando una persona poseída por un demonio dice la verdad, puede llevar a un compromiso. Así que finalmente Pablo trató con ella. Y como recordarán, eso significó que los 2 hombres que lucraban con su adivinación perdieron sus ingresos y pronto hubo tal alboroto que Pablo fue arrestado por causa de este motín, fue azotado, encarcelado y a medianoche él y Silas estaban cantando. No bailaban en la oscuridad, no se puede bailar muy bien con cadenas en las manos y los pies, pero ellos cantaban en la oscuridad. Y fue entonces cuando Dios intervino. Dios no los quería en prisión, quería una colonia celestial ahí, así que sacudió toda la prisión y los liberó. Y fue entonces cuando se convirtió el primer hombre, el carcelero de Filipos. Había un hombre en la iglesia ahora y pronto hubo otros hombres, y la comunidad se equilibró de esa manera. Pero Pablo tuvo que abandonar la ciudad. Tras ser castigado y encarcelado sin juicio, humilló y avergonzó a las autoridades de la ciudad diciendo, soy ciudadano romano y lo que me han hecho es ilegal. Así que los obligó a salir de la ciudad. Este es el contexto de esta carta. Una colonia celestial estratégica se había establecido en medio de la colonia romana, en esa encrucijada entre Europa y Asia. Y Pablo tenía una mejor relación con esta iglesia que con cualquier otra que hubiera fundado. Una relación cálida, y se comprometieron voluntariamente a apoyar a Pablo en su ministerio. La única iglesia que fundó que hizo algo así. Y enviaron dinero tras él. Querían que otros recibieran la buena noticia, que ellos habían recibido. Querían que Pablo continuara su obra. Luego supieron que estaba en prisión en Roma. Debieron pensar que Pablo era encarcelado donde quiera que iba, pero estaban preocupados y le enviaron una carta expresándole su preocupación. Hicieron más que eso, le enviaron dinero para que pudiera comer. Las cárceles no proveían comida en aquellos días. Familiares y amigos tenían que traer comida. Y también enviaron a un hombre para que fuera su compañero y su ama de llaves, mientras estaba bajo arresto domiciliario, un hombre llamado Epafrodito. Ahora bien, este es el contexto. Tenemos aquí una carta que es esencialmente una carta de agradecimiento. Pablo está simplemente diciendo, gracias por todo lo que he recibido. Ahora quiero abordar esta carta de 4 maneras en las 4 noches. No voy a repasarla capítulo por capítulo. Cuento con que la lean una y otra vez cuando tengan un minuto libre. No es larga y pueden leerla media docena de veces durante esta semana. Si hacen eso, van a obtener mucho más de estos estudios que estoy compartiendo con ustedes. Voy a tomar 4 temas principales del libro. Y los temas son las 4 marcas de una verdadera iglesia. Y las marcas que quiero resaltar son estas. Número 1, el sufrimiento es una marca
de la verdadera iglesia. Número 2, la unidad es una marca de la verdadera iglesia. Número 3, la rectitud es una marca de la verdadera iglesia. Y número 4, la comunión es una marca de la verdadera iglesia. Ahora, si les gusta la aliteración, me dijeron que la aliteración es el pueblo de los necios, los poetas y los hermanos de Plymouth. No sé si eso es cierto, pero si les gusta la aliteración, entonces aquí están los 4 temas de una manera literaria: dolor, paz, pureza y compañerismo. Son las 4 marcas de la verdadera iglesia. Y quiero comenzar esta noche hablando sobre el dolor. El sufrimiento, que es la marca de una verdadera iglesia cristiana. Este no será el estudio más popular de los 4, pero quizás sea uno de los más necesarios. Solía deprimirme mucho al escuchar los testimonios de otras personas, cuando se levantaban y decían: vine a Jesús y se acabaron mis problemas. ¿Alguna vez escucharon este tipo de testimonio? Me deprimía por estas cosas. Pensaba, ¿por qué mi testimonio es tan diferente al de ellos? ¿Por qué mi testimonio es todo lo contrario? De hecho, llegué a Jesús en 1947, pero cuando llegué a Jesús comenzaron mis problemas. Unos años después me fue bautizado en el Espíritu y mis problemas empeoraron mucho más. Y es muy cierto que en los últimos 10 años he tenido más problemas que en los 30 anteriores. Ese es mi testimonio. Pero gracias a Dios, concuerda con las promesas de Jesús. Jesús dijo: en el mundo van a tener grandes problemas. Pero dijo: anímense, estoy al tanto de todo, arriba de todo. Me encanta Jesús por su honestidad. Nunca nos dijo nada que no fuera 100% cierto. Dijo, si no fuera así, se los habría dicho. Y nos prometió problemas. Grandes problemas. Dijo, en el mundo van a tener problemas. Y noto que Pablo fue fiel a su Señor Jesús y predicó lo mismo en Hechos 14. Regresó a las iglesias en Turquía que había fundado, las iglesias en Derbe, Listra e Iconio, y dice que les recordó que a través de muchas dificultades vamos a entrar en el reino de Dios. Bueno, ese no es un evangelio popular. Es mucho más fácil invitar a la gente a venir y que sus problemas se resuelvan. Ven a Jesús y tus problemas se terminarán. Esa no es la verdad. Ven a Jesús y tus problemas comienzan. Pablo no predicó un evangelio de prosperidad, de salud y riqueza, como a veces se le llama. Predicó un evangelio de adversidad. Y ese es el evangelio con el que quiero comenzar esta noche. Porque los 4 temas principales de esta semana están conectados con el evangelio. Sufrimiento por el evangelio, unidad por el evangelio, justicia por el evangelio y comunión en el evangelio. La palabra evangelio está presente en todo el libro. Y es un evangelio de sufrimiento. Es un evangelio de cruz. Un evangelio que te llama a compartir los sufrimientos de Cristo. Es un evangelio que presagia problemas. Ahora, al final del capítulo 1, me pregunto si notan el versículo que les leí al final del capítulo, Pablo dice, porque a ustedes se les ha concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Como vieron que yo sufrí por Él, y como oyen que sigo haciéndolo. Mira, cuando Pablo fue a Filipos, lo hubieran azotado y en prisión, así que no se hacían ilusiones sobre lo que significaba ser cristiano. No pensaban que sería un colchón de plumas. Sabía que sería difícil aceptar esa fe. Lo vieron en las personas que se las trajo. Y ahora está en prisión de nuevo, sufriendo por el Evangelio. Así que supieron desde el principio que hay una dimensión de sufrimiento cuando se recibe el verdadero Evangelio. Ahora bien, las 3 cosas que quiero decir sobre el sufrimiento esta noche son estas. Número 1, el sufrimiento es normal para los cristianos. Una de las mayores diferencias entre la iglesia primitiva y la iglesia actual es esta. El sufrimiento se ha convertido en un problema para la iglesia. Veo libros en librerías cristianas sobre el problema del sufrimiento. Escucho sermones que anuncian el problema del sufrimiento. ¿Por qué se ha convertido en un problema en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento no lo era.
Se regocijaban de ser dignos de sufrir por el nombre de Jesús. No era un problema para ellos. Era algo que los alegraba, algo que les alegraba tener. Ahora bien, ¿por qué hemos cambiado tanto? Lo segundo que quiero decir sobre el sufrimiento es que es mayor para los cristianos que para los no cristianos. Puedes esperar sufrir más después de tu conversión que antes. Ahora bien, ¿por qué debería ser así? Hay dos razones. En primer lugar, a los cristianos no se nos promete inmunidad ante los problemas de un mundo caído. No se nos promete inmunidad contra el cáncer ni contra los abortos espontáneos. No se nos promete inmunidad contra los accidentes aéreos ni los accidentes de tráfico. No se nos promete tal inmunidad. Pienso en Fred Mitchell, el misionero que regresaba del lejano oriente, muerto en el primer accidente aéreo. Pienso en el querido hermano George Hoffman, arrebatado de nosotros en un instante, atropellado por un auto. Los cristianos no somos inmunes a los accidentes de este mundo. Ahora bien, eso no quiere decir que Dios no pueda, en su voluntad, eliminar esas cosas o contrarrestarlas. A mi querida esposa, sentada en primera fila, le dieron unas semanas de vida hace años. Tenía cáncer, tenía un melanoma maligno. El Señor tuvo misericordia de nosotros y ahora está aquí sin rastro alguno de la enfermedad. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Pero no ha prometido hacer eso con cada persona que contrae cáncer en la iglesia. Y vivimos en un mundo caído donde las cosas salen mal. No hay garantía de que si ocurre un terremoto, ningún cristiano se vea afectado. No hay garantía de que los cristianos de Bosnia escapen de todas las presiones que pesan sobre ellos. No hay garantía de estas cosas. No hay inmunidad. Sufrimos como los demás. Y sobre todo, los cristianos no sufren solamente porque están en el mundo caído, sino porque no son de él. Somos inadaptados sociales, somos raros. Y algunos de ustedes enfrentan la vergüenza social y cosas peores, porque son los únicos cristianos en el trabajo. No se ríen de todos los chistes que ríen de los demás. Son diferentes, tienen un sentido del humor diferente. Probablemente piensen que no tienen sentido del humor. Eso es lo que te ríes diferente, de diferentes cosas. Pero somos inadaptados sociales. El mundo me odió, dijo Jesús, y el mundo los odiará. Así que tenemos una doble dosis de sufrimiento. Sufrimos los accidentes normales que ocurren en un mundo caído. Y también tenemos un mundo al que no le gustan las personas que actúan con conciencia que les recuerdan a Dios y la bondad. Así que el sufrimiento no solo es normal para los cristianos, el sufrimiento es mayor para los cristianos. Digamos la verdad. No debemos engañar a la gente. Debemos predicar la verdad. Y en tercer lugar, el sufrimiento es bueno para los cristianos. Aquí llegamos al corazón de la carta de Pablo a los Filipenses. No es un corazón fácil, pero es así. El sufrimiento debe ser bienvenido. Y en esta carta, un poco más adelante, Pablo dice, quiero conocer a Cristo y compartir sus sufrimientos. No compartir su alegría, sino compartir sus sufrimientos. Quiero conocerlo, quiero llegar a conocerlo, y quiero decirles simplemente que se llega a conocer a Jesús mucho más rápido cuando se sufre que cuando las cosas van bien. Se lo entiende mejor porque se vive con Él. No se trata solo de ser como Él. Se trata de estar con Él. Compartir sus sufrimientos. No solo compartir tu sufrimiento con Él, sino compartir sus sufrimientos. Ahora bien, hay dos condiciones para lo que acabo de decir. Y las condiciones son estas. Número uno, que el sufrimiento es inmerecido. El Nuevo Testamento es muy claro al respecto. Si sufrimos porque lo merecemos, entonces eso no es mérito ni gloria para Jesús. Estamos hablando ahora de cristianos que pueden ir a prisión por fraude o incesto. Estoy citando dos casos que no glorifican a Jesús ni edifican a la persona en cuestión. Pero dice en su carta Pedro, si vas a prisión por hacer el mal, eso no es bueno. Pero si vas por hacer el bien, eso sí es compartir el sufrimiento de Cristo.
Y debemos estar muy seguros de que no hemos obrado mal y de que sufrimos por nuestras propias faltas absurdas. Esa es la primera condición. Pero la segunda es esta. El sufrimiento es bueno para el cristiano siempre que se supere. Así que en todas estas cosas somos más que vencedores. No hay que aceptar, no hay que soportarlo, sino superarlo. Le dije a un amigo hace un tiempo, ¿cómo estás? Me respondió, estoy muy bien sobre las circunstancias. Y nunca he escuchado una respuesta de ese tipo de nadie más. Y solo un cristiano soñaría con expresarlo así. Estoy muy bien por sobre las circunstancias. Una cosa es resignarse al sufrimiento, soportarlo y no quejarse ni refunfuñar. El mundo puede lograr eso, pero el cristiano lo supera, lo conquista y lo domina, porque ahí es donde está Jesús. En el mundo Él dice, tendrás grandes problemas, pero anímate, yo lo controlo. Y por lo tanto, quien comparte sus sufrimientos en Cristo estará por encima de ellos y no bajo su control. Pablo mismo es un ejemplo maravilloso de esto, y ahora quiero llevarlos a la carta. Hay dos cosas en el capítulo 1 que Pablo sufría, y veremos la reacción natural a estas dos cosas y la reacción sobrenatural que encontramos en el propio Pablo. Lo primero que sufría era un trato injusto. Ahora bien, esa es una de las cosas más difíciles para la naturaleza humana de soportar, ser tratado injustamente. Tenemos 3 hijos, no creo que sean peores que los demás, pero aprendieron a decir no antes de aprender a decir sí. Nunca tuvimos que enseñarles a ser crueles, solo a ser amables. Nunca tuvimos que enseñarles a mentir, solo a decir la verdad. Nunca tuvimos que enseñarles a ser groseros, solo a ser educados. Y aprendieron una frase. Estoy seguro de que no la aprendieron de mi esposa ni de mí, pero aprendieron una frase muy pronto. No es justo. Y sus caras se arrugan. Se veían amargadas y resentidas. Desde la infancia tenemos esta sensación de trato injusto. Cuando mi madre nos daba una manzana a 2 de nuestros hijos, le daba a uno la manzana y el cuchillo y decía, córtala por la mitad, y el otro elige el primero. Entonces, el primero tomaba el cuchillo y con mucho cuidado, ya saben, como si tuviera una balanza, ponía las 2 mitades que encajaban perfectamente, pero el otro se quedaba mirando. ¿Saben? Aprendemos tan rápido a decir que no es justo, y a veces pasamos la vida diciendo que no es justo, que no es justo. Y esa expresión en la cara de mis hijos cuando lo decían, la he visto en piquetes frente a fábricas. Es increíble la cantidad de gente que siente que ha sido tratada injustamente en la vida. ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué no me ascendieron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez me pidieron que fuera a visitar un hospital. Me dijeron que la matrona me llamó y me dijo, hay un hombre que quiere ver a un sacerdote. Y ella dice, eres el único en quien pude pensar. Bueno, soy un sacerdote, todos lo somos, así que fui. Y ahí había un hombre bastante mayor, acostado en la cama del hospital. Y le dije, entiendo que quiere ver un sacerdote, soy pastor, ¿le servirá? Y me dijo, sí. ¿De qué quieres hablar? Me preguntó, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Le pregunté, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué permitió que Dios que le pasara? Estoy en el hospital. ¿Por qué debería estar en el hospital? Y le pregunté, ¿nunca he estado en el hospital? Nunca. Llevé una vida recta y buena, me respondió. Nunca he estado en el hospital. Le pregunté, ¿cuántos años tiene? Me respondió 92. Y le pregunté, bueno, ¿cuánto tiempo cree que estará hospitalizado? Y me respondió, 10 días. ¿Por qué Dios permitió que me pasara esto? Y aquí está rodeado de enfermeras jóvenes y hermosas esperando. Daría mi brazo por eso. Y aquí está tendido. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? La vida es injusta. Dios no debería haberme hecho esto. 10 días en el hospital, con todo hecho por él. Y él dice, ¿por qué? Se rieron de él. Pero ríense de ustedes mismos cuando ustedes también lo hacen. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué permite esto? No es justo, es injusto. Una de las cosas más difíciles de soportar es el trato injusto. Aquí tenemos a un hombre, Pablo, que ha sido arrestado injustamente y acusado de un delito que nunca cometió. Y lleva 4 años en prisión sin juicio. Una larga lista de espera en el tribunal.
Se le ha negado la libertad, 2 años en Cesarea, 2 años en Roma, y ahora está en medio de un juicio. Y es totalmente inocente. Bueno, eso no es fácil de soportar. La reacción natural es, en el peor de los casos, es estar resentido y enojado, o en el mejor estar resignado y apático. Pero, escuchen, Pablo no tuvo la reacción de los 4 de Guildford. En el nombre del Padre, lo abordó de una manera muy diferente. Veamos qué hizo. Él no luchó por sus derechos. Esa es la reacción instintiva. Cuando te tratan injustamente, reaccionas luchando por tus derechos con el puño cerrado. Mis derechos, mis derechos. Pablo no hizo eso. Porque todas estas reacciones naturales son reacciones negativas. Y la reacción de Pablo fue positiva. Y su reacción positiva fue regocijarse. Regocijarse, es decir, me regocijo. Bueno, hay mucha gente que piensa que él intentaba animarse. Creen que eso es hipocresía emocional. Cuando te acusan injustamente de un delito y te mantienen en prisión durante años, a pesar de ser inocente, el mundo dice que regocijarse es hipocresía. Saben perfectamente. Eso, deberían sentirte miserable, deberías estar deprimido, deberías estar enojado, deberías estar resentido. Pero Pablo no andaba con rodeos. No intentaba mantener el ánimo en alto porque tenía muy buenas razones para regocijarse. Había superado la situación hasta tal punto que la había convertido en una ventaja. Estaba demostrando que en todas las cosas Dios obra para bien de quienes lo aman. No todas las cosas obran para bien. No lo hacen. En todas las cosas Dios obra para bien con nosotros, si lo amamos. Ahora bien, estas son las razones por las que Pablo podía regocijarse en este trato injusto de prisión, sin juicio, durante 4 años. Primero, la prisión en realidad mantuvo su carrera. Vivió para difundir el Evangelio. Esa era su ambición, llevar el Evangelio a personas que nunca lo escucharon. Y lejos de interrumpir o incluso de detener esa carrera, la prisión lo estaba ayudando porque Pablo estaba encadenado a 3 soldados romanos distintos cada 24 horas. 8 horas seguidas. Tenía una congregación cautiva a las 24 horas del día y un soldado romano encadenado a un hombre que habla en lenguas más que todos los corintios no tenía ninguna oportunidad. Y el resultado fue que Pablo dice, toda la guardia del pretorio. Dijo, toda la guardia del pretorio está hablando de mí. ¿Alguien sabe cuántos son? Son 9,000 hombres. Y Pablo no era dado a exagerar. Dijo, toda la guardia del pretorio está hablando de mí. Saben que no estoy involucrado en ningún crimen. Saben que estoy aquí por Cristo. Y tengo 8 horas cada día para hablar con un nuevo soldado. Dijo, todos están hablando de mí. Y dijo que incluso en la casa de César hay cristianos. Siempre tuvo la ambición de venir a Roma y predicar el Evangelio. Y aquí está introduciéndolo en la casa imperial. Con razón se alegraba. ¡Qué oportunidad la de estar encadenado a soldados de la Guardia Imperial! Estuve en Checoslovaquia o Eslovaquia, como es ahora, no hace mucho, y conocí a un hombrecito maravilloso. Solo mide 1,5 metros. Era minero de carbón. Tenía la altura adecuada para estas minas de carbón, pero era un hombrecito encantador. Me dijeron que este hombre llevaba 17 años en la cárcel por ser pastor y bautizar. 17 años ahí. Y no solo había estado encarcelado durante 17 años en una cárcel comunista, sino que había sido torturado, o lo intentaron. Cuando lo llevaron a la cámara de tortura y un soldado comenzaba a torturarlo, él oraba y el Señor Jesús le daba una palabra de conocimiento sobre el soldado.
Y él decía, ¿sabes? Dios sabe lo que haces en secreto. Y se lo contaba. Y el soldado que lo torturaba huía y enviaba a otro soldado. Y le decía a este nuevo, Dios me ha dado una palabra de conocimiento sobre ti. Y le decía algo que lo metería en problemas con el Partido Comunista. Y fue uno tras otro, entrando soldados para torturarlo. Y a cada uno le dio una palabra de conocimiento. El resultado fue que todo el grupo de soldados en el cuartel hablaba de este hombrecito de 1,20 m. No tenía ninguna limitación en su carrera. Esa es la primera razón por la que Pablo para esto. Pienso que Martin Niemöller, un gran héroe para mí, el comandante de submarino de la Primera Guerra Mundial, que se convirtió en pastor en Alemania entre las guerras, estuvo en el púlpito de su iglesia en Berlín, donde predicó. Está justo en Berlín Occidental. Y Martin Niemöller predicó contra Hitler durante la década de 1930 y fue hecho prisionero personal de Hitler en el campo de concentración de Dachau. Pasó años en aislamiento. Su celda solo tenía una pequeña rejilla, un ventilador en la pared, justo junto al patio, donde los demás prisioneros marchaban para hacer ejercicio durante 20 minutos. Durante el día, Martin Niemöller se subía a su cama y al oír los pasos de un prisionero pasar por la rejilla, le decía un texto de la Biblia. A medida que cada prisionero llegaba, le daba un versículo de la palabra de Dios. Y él seguía, no se frustraba, estaba promoviendo el Evangelio. Eso era lo que hacía. Años después de su liberación, tuve el privilegio de cenar con ese hombre. Su espíritu era simplemente indomable. La palabra de Dios no está atada, dice Pablo. No solo eso, no solo se estaba difundiendo el Evangelio dentro de la prisión, sino que dijo, mi encarcelamiento en Roma ha conmovido tanto a los cristianos de Roma que están predicando el Evangelio con aún más valentía que antes. Así que Pablo dice, incluso ahí, el Evangelio se está difundiendo más y más rápido, porque estoy en prisión. Y luego nos da una perspectiva increíble de una situación sumamente irónica. Dijo, hay predicadores cristianos que se alegrarán mucho de que me hayan encallado, porque quieren ocupar mi lugar. Me consideran una amenaza, y se alegran mucho de que ya no tenga libertad para predicar. Así pueden tomar el control. Y él dice, sé que lo hacen por celos, por envidia. Y sé que quieren hacerme más difícil mi encarcelamiento, pensando que yo no puedo, y ellos sí. Pero él dice, ¿qué me importa? Están poniendo carteles sobre Cristo. ¿Qué actitud? Porque hay gente que predica a Cristo por todo tipo de motivos. Sí, y algunos quieren una gran congregación, otros una gran iglesia, pero aleluya, se está predicando a Cristo. Sean cuales sean sus motivos, entendieron el mensaje correcto. Y Pablo dice, esto me alegra, quieren hacerme infeliz, pero me hace más feliz. Realmente no me importa qué los impulsa a predicar, siempre y cuando salgan y predican a Cristo. Así que dice, en serio, mi encarcelamiento. Se trata simplemente de mantener mi carrera. Además dijo que está madurando mi carácter. Dijo que cuando comparto los sufrimientos de Cristo, crezco. Me parezco más a Él. Y me temo que es cierto que cuando las cosas son cómodas y fáciles, tendemos a no crecer. Y cuando las cosas son difíciles, si crecemos, si respondemos a la situación y a las circunstancias de la manera correcta. Y la tercera cosa que dice, la razón por la que me regocijo, es que mantiene mi carrera, madura mi carácter, pero sobre todo magnifica a Cristo. Y dijo, quiero magnificar a Cristo en mi cuerpo. Y si mi cuerpo vive, puedo magnificar a Cristo. Y si mi cuerpo muere, puedo magnificar a Cristo. Solo quiero que este cuerpo esté lleno de la gloria de Cristo. Bueno, eso es lo primero que podría haber sido una prueba para él. Tratamiento injusto. Pueden aplicar eso a su situación. Puede ser a un nivel mucho menor, pero algunos de ustedes son tratados injustamente por su pareja, por su jefe, sienten que la vida ha sido injusta con ustedes y ¿pueden entonces regocijarse? ¿Pueden superar eso? ¿Pueden poner a Cristo en el centro y superarlo?
Y entonces, tú también puedes regocijarte por buenas razones, no tratando de engañarte a ti mismo para ser feliz cuando las cosas no van bien, sino diciendo que están resultando para bien, que están haciendo el bien. Veamos la otra cosa. La otra cosa que podría haberle causado gran estrés a Pablo fue la muerte prematura. Bueno, todos tenemos que morir alguna vez. Alguien dijo que la vida está llena de incertidumbres, pero la muerte está llena de certezas. Es cierto. Como lo expresó el poeta, el cetro y la corona deben caer, y en el polvo ser hechos iguales con el pobre y el malo. Todos tenemos que morir, y nadie sabe quién será el siguiente en esta sala. Y puede que no sea el mayor. Creo que soy el mayor en esta plataforma, pero puede que no sea el siguiente. Podría ser cualquiera. Pablo se acercaba al final de su juicio y sabía que el veredicto y la sentencia llegarían pronto. Y no se hacía ilusiones. Sabía perfectamente que la sentencia podía ser de muerte y que podían cortarle la cabeza en pocas semanas. Siendo ciudadano romano, no sería crucificado. Sería decapitado. Ahora bien, una cosa es enfrentar la muerte cuando se está viejo, cansado, débil y con dolor. Y escuché a personas que estuvieron en esa condición decirme, estoy listo para ir, pastor, estoy listo para ir. Una cosa es estar listo para ir al final de una vida plena, cuando la vida ya no tiene la calidad que tenía. Y otra cosa es enfrentar la muerte cuando se está en forma y activo. Y aún se tienen ambiciones incumplidas, y aún se tiene todo por lo que vivir. Eso es lo que tenía Pablo. Y se enfrenta a una muerte prematura, o al menos a una posibilidad. Ahora bien, en lo natural, sigo diciendo en lo natural, Pablo habría dicho en la carne, pero es un poco engañoso en nuestro lenguaje. La palabra carne, creemos que solo se refiere a nuestro cuerpo. No, se refiere a lo natural. En lo natural, cuando enfrentes a una muerte prematura, tu instinto es el de autopreservación. Tu instinto es aferrarte a la vida o incluso maldecir lo que te causa una muerte prematura, como hizo un ladrón moribundo en una de las cruces. Pero en lo sobrenatural es al revés. Fui uno de los primeros en saber que David Watson tenía cáncer. 3 de nosotros, Colin Arcott, Bob Gordon y yo, fuimos a orar y le dijimos, Señor, ¿por qué nos muéstranos por qué haces aquí? Oramos hasta que sentimos que entendíamos. No, me encargaron de escribirle a David Watson y compartir lo que sentíamos que el Señor decía. Ahora bien, esto es entre nosotros y él, así que no lo compartiré con ustedes. Quiero compartir con ustedes algo que dije en la carta, que aparentemente le impactó tanto, que lo incluyó en su testimonio o su autobiografía. No temas al mal. Dije, David, Paul llegó al punto de estar ansioso por morir, pero dispuesto a quedarse. Dije, bueno, supongo que en este momento estás dispuesto a ir, pero deseoso de quedarte. Voy a orar para que Dios cambie eso, para que estés ansioso por ir y dispuesto a quedarte. Fue algo simple, pero aparentemente satisfizo una necesidad. Y llegó a ese punto y me escribió diciéndome que había llegado a ese punto. Ahí es donde Pablo se enfrentaba a una muerte prematura. Estoy ansioso por ir, pero dispuesto a quedarme. Y lo explico así. Estoy ansioso por ir por mí mismo, pero dispuesto a quedarme por los demás. Es una actitud interesante ante la muerte. Ahora bien, ¿por qué estaba ansioso por ir? La respuesta es de nuevo que no estaba tratando de silbar en la oscuridad, no estaba tratando de animarse, estaba diciendo, para mí, vivir es Cristo. Y morir es ganancia. Si muero ahora, es para mi ganancia. Esa es la palabra literal que usa. Generalmente se traduce como ganancia. Cuando vives para Cristo y mueres, obtienes más de Cristo. Verán, la cuestión es esta. Si estamos dispuestos a morir, pero anhelamos quedarnos, debemos preguntarnos, ¿para qué vivo?
¿para quién? Y Pablo, aunque sentía un gran afecto por Timoteo, por Silas y por las iglesias que fundó, no vivía principalmente para la iglesia. Para mí, vivir es Cristo. Para eso vivía él. Amaba a los demás, sí, pero vivía para Jesús. Y la muerte era solo para estar más cerca de quien más amaba. Morir como ganancia. El cristianismo es una forma de morir, así como una forma de vivir. Hubo un hombre en Beaconsfield, en Buckinghamshire, cuando yo ministraba en ese condado, y su médico le dijo que le quedaban unas 2 semanas de vida. Así que le escribió a todos sus familiares: querido fulano, por favor, ven a quedarse conmigo las próximas 2 semanas. Vengan a ver cómo muere un cristiano. ¡Qué testimonio! Vengan a ver cómo muere un cristiano. Pablo había visto esto primero en otra persona. Incluso antes de su conversión, Pablo había presenciado el testimonio más increíble de cómo un joven cristiano enfrentó una muerte prematura. Se llamaba Esteban, el primer hombre que murió por Jesús. Un hombre joven. Saulo de Tarso, como se le conocía entonces, sujetaba las camperas de los hombres mientras recogían piedras para condenar a muerte a este joven advenedizo por haber desafiado a las principales autoridades religiosas y haber dicho: ustedes se resisten al Espíritu Santo. Y ellos, rechinando los dientes, dijeron: lo vamos a matar. Aunque era ilegal para los judíos matar a alguien en ese momento. Estaban tan enojados que incluso ignoraban la ley romana. Y sacaron al joven por la Puerta de los Leones, al este de Jerusalén. Ahora se llama la Puerta de San Esteban. Y ahí lo apedrearon. Ese joven hombre. Al morir, su rostro se iluminó y vio a Jesús. Dijo: puedo ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y sus últimas palabras fueron: Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso fue lo que inició a Pablo en el camino de la conversión. Desde entonces, no paraba de dar coces contra los aguijones. Le remoldía la conciencia. ¿Cómo puede un joven morir así? Yo no podría morir así. Entonces un día se encontró con Jesús en el camino a Damasco y Jesús le dijo: es duro seguir dando coces contra los aguijones. Sabes la verdad. ¿Has visto a alguien morir por mí? Yo creo que el recuerdo de eso volvería a Pablo cuando se enfrentara a su propia muerte. Tenía la intuición, una fuerte intuición de que no moriría, de que sería liberado. Y así fue, y probablemente fue a España, como mencionaba. Es una tradición arraigada de que así hizo. Luego fue a Creta y a otros lugares, y fue traicionado por un metalúrgico cristiano llamado Alejandro. Lo arrestaron con tanta prisa que dejó su abrigo y sus cuadernos. Así que lo arrestaron de nuevo. Esta vez supo que era el fin, y lo aceptó. Dijo: he luchado la batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe, hay una corona de vida esperándome. Ese es Pablo. Permítame terminar en mis últimos minutos. Hay una pequeña luz verde aquí abajo y se enciende cuando tengo 5 minutos. Acabo de notarlo. Quiero terminar mostrándoles una fotografía. Suban la otra transparencia. Quiero mostrarles una fotografía de un hombre llamado Pablo. No, no es esa. Es esa. Ese es el hombre llamado Pablo. Esa es una fotografía de él. Pero ese no es Pablo de Tarso. Ese es un hombre llamado Paul Schneider. Y era pastor en Berlín, como Martin Niemöller, y se atrevió a predicar contra Hitler y a decir que este hombre era malvado. Y la congregación le dijo: no queremos perderte como pastor. El ayuntamiento vino y le dijo: no queremos perderte. Eres un pastor valioso en este pueblo. Pero él siguió predicando la verdad de Jesús.
Y una noche, a las 3 de la mañana, llegó la Gestapo. Lo metieron a la fuerza en un camión y se lo llevaron a un campo de concentración. Y se fue sonriendo en el camión, mientras se despedía de su esposa y su hijo de 2 años. Nunca los volvió a ver. Lo llevaron al campo de concentración y como intentó proteger a unos judíos que estaban siendo azotados, lo colgaron de los pulgares en un árbol, lo azotaron y lo dejaron morir de hambre. Luego lo metieron en un ataúd y le dieron el cuerpo a su esposa, diciendo que murió de neumonía. Ahora tengo copias de las cartas de Paul Schneider que él escribió desde el campo a su esposa. Están llenas de 2 palabras: alegría y gratitud. A lo largo de sus cartas me siento lleno de tanta alegría y muy agradecido estoy a Dios. Hace unos meses estuve en Berlín. Le pedí a alguien que me llevara a su iglesia. Descubrió que su viuda, Emily Schneider, vivía. Es un héroe para mí. Son estos hombres que nos muestran la dimensión de compartir los sufrimientos de Cristo. Porque si compartimos sus sufrimientos, ciertamente compartiremos la gloria y la resurrección que lo siguió. Amén.